Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tocar el tema de la información, ¿sí? ¿Por qué vamos a tocar este tema? Bueno, porque en realidad a partir de hoy viene una gran oleada de información, ¿sí? Vamos a comenzar a ver, bueno, viejos paradigmas que, bueno, van a empezar de alguna manera a desconstruirse. Y en primer lugar, para ello tenemos que saber que, bueno, que nosotros mismos somos en realidad información, ¿sí? Somos información que tramita información. ¿Sí? Esto que vemos, este cuerpo, todo el cuerpo en sí, es una conciencia cósmica manifestada. Por lo tanto, es información, porque la conciencia es energía, es átomo, es información. ¿Sí? Somos en realidad información con un programador que está acá en la cabeza y que tramita toda esta información que vamos recogiendo. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué tanta información se empieza a mover? Para, de alguna manera, mantenernos fuertes y atentos, ¿sí? El programa humano, en realidad, es un experimento que tiene principio, que tiene un desarrollo, ¿sí? Que tiene un propósito y que también tiene un fin. Nosotros somos el programa humano, ¿sí? Esto, bueno, en realidad está en todos los textos sagrados, ¿sí? Y bueno, nos lleva de alguna manera a mirar el cielo, a mirar nuestro origen, ¿sí? A mirar qué es lo que hemos hecho de nosotros y, bueno, de este planeta que nos rodea, ¿sí? Por lo tanto, bueno, volviendo al eje, tenemos que saber que la conciencia en sí es información, ¿sí? Esto, bueno, nos lleva de alguna manera a un despertar, ¿sí? Esto que muchas veces escuchamos como el despertar de la conciencia, ¿sí? En realidad lo que significa es el despertar del programa uno, ¿sí? Es el estado, bueno, al que vamos a estar ingresando, ¿sí? A través de lo que se llama convergencia armónica. ¿Qué es la convergencia armónica? Es la alineación, ¿sí? Del planeta con el gran sol central, ¿sí? Y a través del cual, bueno, vamos a recibir por eso grandes oleadas de información. Y para eso, de alguna manera, bueno, nos tenemos que ir preparando, ¿sí? Em, Preguntarnos en primer momento qué hacemos acá, ¿sí? Em, Intentamos, en realidad, percibir estando acá, a la conciencia manifestada, ¿sí? Em, Percibirnos que reconocemos esa conciencia manifestada, que sentimos y que reaccionamos es el primer paso, ¿sí? Para ir como abriéndonos a ese despertar. Estos últimos 2 puntos, sí, esto de, sentirnos y reaccionar son los que tenemos que estar muy, muy atentos, ¿sí? Y, tenemos que estar observándonos todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al reaccionar, ¿sí? Caemos en las emociones y las emociones tienen baja densidad, ¿sí? Ahí es donde tenemos que, bueno, ir haciendo un paréntesis y comenzar a aprender a percibir, reconocer, neutralizar y sentir suavemente, ¿sí? Esos son los primeros pasos que tenemos que dar para, bueno, ir accediendo a este despertar o a activar lo que, bueno, llamamos el programa humano, ¿sí? Em, Esto nos lleva a mantenernos en el eje, bueno, a darnos cuenta que, bueno, estamos dentro de un proceso que va en derrumbe, ¿sí? Un paradigma que se cae, ¿sí? Un paradigma que es de la vieja era y que por lo tanto se cae para dar ingreso a la nueva era, ¿sí? Y que a nivel físico, bueno, lo vamos a ir notando a través de esa transformación de lo que era, bueno, el carbono en silicio, ¿sí? Esto es todo, bueno, un proceso que se va a dar a la par desde la conciencia mental y desde la conciencia biológica, ¿no? Sí, hay que aprender a percibir para qué, para no caer en el miedo, en el caos, en el pánico, bueno, y en todas esas patologías que, bueno, hoy se ven a diestra y siniestra, ¿sí? Y es porque, bueno, de alguna manera tenemos que ir bueno, actualizando nuestra manera de percibir, reaprendiendo nuestra forma de percibir, ¿sí? Más que conciencia, en realidad lo que tenemos que trabajar es la percepción, ¿sí?
reaprender, como les decía, para mantenernos centrados, ¿sí? Y así ir paso a paso configurando el nuevo humano. Acá es muy importante darnos cuenta que el viaje no es grupal, ¿sí? No es en grupo, ¿sí? Esto, estar en grupos o pretender que el viaje sea grupal es simplemente seguir sosteniendo ese estado de pertenencia. El estado de pertenencia, como sabemos, nos lleva a la competencia, ¿sí? Bueno, al sistema de supervivencia del más apto y por lo tanto siempre hay rige superior e inferior, hay un montón de paradigmas de la vieja era que se abren junto con este sentido de lo grupal, ¿sí? El viaje es de uno, porque es un viaje mental que estamos haciendo, estamos activando la mente uno, ¿sí? Estamos activando la mente. Entonces, por lo tanto, ¿sí? El viaje es hacia adentro. Siempre que estemos haciendo un viaje hacia el afuera, sea por el grupo, sea por, bueno, por identificarnos con tal o cual grupo humano, tal o cual proeza que nos lleva a ese despertar, ¿sí? Estamos en realidad, bueno, identificándonos con el afuera, ¿sí? Y que eso en realidad tiene que ver con una identidad también espiritual, ¿sí? Es otra forma de ego, en realidad, que como sabemos bien, todo lo que es de afuera tiene que ver con la materia, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la materia, bueno, genera estrés, ¿sí? Porque pierdo ese sentido de unidad. Y por lo tanto, bueno, es la gran trampa y la gran ilusión. Por eso, bueno, que vincularnos con el afuera es caer de alguna manera nuevamente en el entramado y lo que, bueno, se nos pide ahora justamente es consolidar, ¿sí? Lo que podemos llamar el territorio interno, ¿sí? Si estoy centrado, ¿sí? Dejo de ser responsable del caos, dejo de ser responsable del afuera, ¿sí? Porque simplemente al estar centrado, mi entorno, ¿sí? Va a estar centrado también, va a ser proyección y por lo tanto, si yo tengo calma por dentro, voy a ver calma en el afuera y todo lo que, bueno, corresponda al caos, ¿sí? Que a lo mejor puedo llegar a ver, a lo mejor por alguna noticia, por algún comentario, ¿sí? No va interceder con este despertar, ¿sí? Porque no voy a estar reaccionando, porque voy a estar centrado en mi propio eje, ¿sí? Puede parecer un tanto egoísta, pero en realidad es un egoísmo inteligente, ¿sí? No podemos poner las prioridades de los demás por encima de las nuestras, ¿sí? Yo no puedo darle a otro lo que yo no tengo dentro, lo que yo siento que no tengo aún, ¿sí? Por lo tanto, bueno, esto es también un gran engaño del ego espiritual, esto de, bueno, de poner al otro por sobre uno mismo, ¿sí? Mucha gente en el planeta aún no sabe qué está haciendo acá. Así que tenemos que partir de esa base, bueno, de percibir también, bueno, ese entramado de personas bueno, que hay que respetar y que es parte también de su viaje. No vinimos todos a hacer el mismo viaje, por lo tanto, bueno, hay que estar focalizándose todo el tiempo en uno mismo y en lo que sí vino a experimentar. ¿Sí? Y en lo que vino a trabajar. Tenemos que tener presente de que creemos muchas veces que vinimos a trabajar esto de, bueno, de tener una profesión, ser una determinada persona, tener una casa, tener un perro, tener hijos, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad no es que no vinimos a experimentar eso, sí, vinimos a experimentar la materia, pero vinimos a em, sobredimensionar, ¿sí? Ese mundo de la materia sin caer en la misma. ¿Y qué significa esto? Elevarnos por sobre la materia, elevarnos a un campo de unidad, sabiendo que la materia pertenece al campo de la dualidad y que simplemente es un espacio de experimentación, ¿sí? Como dije anteriormente, bueno, no está mal tener una casa, tener un auto, tener hijos, pero tenemos que saber que sí, el programa vida, ¿sí? Es el programa encargado de la reproducción celular de la materia, ¿sí? Y es el programa vida. Nosotros somos responsables del programa humano, ¿sí? Que en realidad es la trascendencia mental,
¿sí? Nuestro proceso de avance es mental, ¿sí? Esto de lo que tantos hablaban ya, del mentalismo, ¿sí? Ya desde la época de Tot, el Atlante, ¿sí? De la mente uno, de que todo es mente, ¿sí? Tenemos que trabajar en abrir nuestros dones, ¿sí? Los 20 dones que traemos como humano galáctico, que, bueno, que hemos encarnado en esta escuela, ¿sí? De la dualidad, de la maestría en la dualidad, ¿sí? Y que, bueno, hoy por hoy, bueno, ya se nos está condicionando a través de las oleadas fotónicas, ¿sí? Y de toda esta oleada de información que vamos a estar recibiendo, ¿sí? En este tiempo, y que, bueno, nos lleva de alguna manera a conectar con los 20 dones que tenemos, ¿sí? Que tenemos dormido, pero que los tenemos, ¿sí? La telepatía, la intuición, la precognición, la teletransportación, ¿sí? Y bueno, y tantos otros que, bueno, están, ¿sí? En nuestro ADN, y bueno, y están esperando, bueno, esa impronta que van a estar recibiendo no solamente a través del Sol Central, sino a través de nuestro poder de intencionar, ¿sí? Y hacer crecer esa fe a través de la voluntad, ¿sí? De la voluntad. Eso es en realidad configurar el nuevo humano galáctico, en lo que también llamamos el ser humano, y es la voluntad de activar en nosotros, ¿sí? Esa semilla Adam Kadmon de la que tanto se habla. Muchas gracias. Bueno, seguimos en otros videos ampliando un poquitito este tema. Gracias.